Bienvenidos, bienvenidas al podcast La Academia de Trabajo Social, este podcast que da a conocer la profesión y a sus profesionales. Y este, pues, es un podcast muy especial. ¿Por qué? Porque es el episodio número 100. ¡Un aplauso! Y además de ser el episodio número 100, es la primera vez que lo hacemos presencial. Vamos a ver si sale todo como lo tenemos preparado. Y también hoy es con público, que estáis aquí, que es de agradecer. Y además es un episodio muy diferente al resto, muy diferente a lo que habéis estado escuchando. Y sobre todo, este mensaje va para una de las personas que estáis aquí. Una de vosotras, uno de vosotros, tiene un premio. Tenéis todos, habéis cogido un sobre, ¿no? Sí. Y pone no abrir, ¿no? Pues no lo abráis. ¿Vale? Es muy importante que hagamos caso a las instrucciones, pero eso será más adelante. Y bueno, para aquellas personas que nos estáis escuchando en cualquier momento, en cualquier lugar, pues deciros que estamos aquí en nuestra casa, por así decirlo, de la profesión, aquí la sede del Colegio de Trabajo Social de Madrid, que nos han cedido este espacio, así que también un aplauso para el cole, que se lo ha currado. Y bueno, pues vamos a ir hablando un poquito de qué es esto de la profesión. Vamos a tener el podcast dividido en dos partes. Por un lado, tenemos aquí ya el colegio preparado donde vamos a hacerles preguntas que a lo mejor nos esperan. Y luego tenemos la parte donde... Te tienes que dejar llevar, Belén. Y luego tenemos ya la parte donde vamos a conocer qué opinan los compañeros, las compañeras de la profesión, pero desde dos generaciones, desde una generación más longeva, con mucha más experiencia, y con una generación recién entrada en la profesión, y a ver si opinan lo mismo o no, cómo ven ellos el trabajo social. Así que estamos preparados, porque vamos al turrón. Vamos a empezar con la primera pregunta, Belén, que yo creo que es un poco la más obligada a todos, a todas. ¿Qué hacen los colegios profesionales? ¿Qué hacéis vosotros? Bueno, quiero aprovechar la oportunidad para daros la bienvenida a nuestro colegio, que es de todas. Todas conformamos el colegio y todas somos colegio. Nosotras hoy estamos aquí, pero mañana tenéis que estar vosotras y vosotros. Y bueno, Javier es muestra de ello, ¿no? Porque ha estado aquí. Yo siempre se lo digo a las compañeras, el colegio somos todas, ¿no? Cuando te dicen, ¿qué hace el colegio? ¿Qué no hace? Bueno, yo creo que el colegio profesional tiene funciones muy importantes. Primero, es regular la actividad profesional, es defender y visibilizar la profesión, darnos a conocer. Yo creo que el trabajo social aporta y suma muchísimo a la ciudadanía, la hace más cohesionada, más amigable. Y creo que hacemos una defensa constante de nuestra profesión. También la defendemos y la diferenciamos de otras profesiones amigas, compañeras y con las que trabajamos, pero si establecemos los criterios claros de nuestra identidad profesional, que es diferente de las competencias de otras profesiones. Por supuesto, también al ser la casa del colegiado y de la colegiada más bien, pretendemos dotar de herramientas a nuestras colegiadas, ¿no? Como una formación competente, como unos espacios de encuentro donde generar discurso profesional sobre determinados temas sociales. El trabajo social interviene en un montón de temas, de ámbitos, y yo creo que el encuentro que se produce aquí en el colegio nos ayuda a todas a pensar y a construir bueno, pues un discurso profesional y unificado, ¿no? Otra cuestión muy importante es revisar la deontología. Nosotras tenemos un código deontológico, trabajamos con seres humanos, con vidas, con crisis, con dificultades y tenemos la enorme responsabilidad de tener un compromiso ético. Y tenemos una comisión deontológica que nos ayuda, que nos guía, que nos orienta, que tiene que ser nuestra brújula, entre otras. Y también, bueno, es un espacio de encuentro, de comisiones, grupos. Aquí en el colegio tenemos multitud de grupos y comisiones que representan a las compañeras que están en los diferentes ámbitos de servicios sociales, de justicia, de sanidad, de feminismo,
Y luego muchos grupos que surgen de manera espontánea en la colegiatura y llaman a la puerta del cole y dicen queremos un espacio, queremos un lugar donde poder debatir y nos asesoran a la Junta de Gobierno digamos que es un punto de encuentro para la profesión. Has dicho una cosa que quiero rescatar, ¿no? Cuando hablabas de otras profesiones. Y claro, nadie se imagina que una médico no esté colegiada, que a lo mejor un psicólogo no lo está. Pero es que en nuestra profesión todavía, Vero, sigue existiendo compañeras y compañeros que no están colegiados. ¿Por qué? Porque es cierto que el marco legal no tiene una cobertura o una recogida muy clara de de la obligatoriedad de la colegiación de las trabajadoras sociales. Hay jurisprudencia a favor, jurisprudencia en contra, cada vez más a favor, porque es que trabajamos con la ciudadanía y sus derechos y podemos equivocarnos o podemos tener algún problema de carácter profesional, como otras profesiones que trabajan con personas y con responsabilidad civil en su quehacer. Y como esas profesiones, tenemos la obligación y el derecho de tener una cobertura colegial que nos permita en un momento dado representarnos, que nos permita en un momento dado conocer, estudiar qué ha podido pasar en ese error profesional, valorar qué ha podido suceder y, en su caso, pues dirimir esas responsabilidades que podamos tener como otras profesiones. Yo creo que hay un convencimiento personal, ¿no? Y en la colegiación nada más acabar la carrera, porque es verdad que hay una diferencia de origen importante de gente que lo teníamos muy claro y gente que quizás, pues, viendo al colegio como una cosa a la que utilizar, ¿no? Pues no lo tiene tan claro porque quizás no ve la practicidad de estar colegiada. Cuando, en mi opinión, y quizás te estoy pisando ya una pregunta que vas a hacer posteriormente, el colegio no solamente te sirve para un fin, sino que tú haces el colegio y en realidad es más cómo participo en mi colegio profesional que otro tipo de enfoque. O sea, que al final también es cambiar un poco la mirada, ¿no? ¿Qué es lo que el colegio me va a aportar? Que como decías, Belén, nos puede aportar muchísimas cosas. Yo qué puedo aportar al colegio, que es por lo tanto a la profesión y al resto de profesionales, ¿no? Claro, es no tener complejos de saber que tenemos una profesión con una incidencia y con un peso muy importante en la sociedad y estar organizadas en este ámbito. Podemos estar organizadas en otros, pero estar organizadas profesionalmente, bueno, porque obviamente hacemos más fuerza, ¿no? Si lo queremos ver así, es que hay muchísimos motivos. A mí solamente se me ocurren motivos, ninguna razón en contra de estar colegiada. Sí, claro, como que esto es una charla abierta. Hablábamos antes de manera informal que yo cuando salí de la carrera a mí me parecía que el colegio me iba a ofrecer un amparo legal a nivel de responsabilidad civil sobre, y Daniel Gil, el anterior decano, lo explica muy bien, la importancia del acto profesional que nos tiene que empoderar, pero que también tenemos que tener muy claro la importancia que tiene y el compromiso ético que tenemos de hacerlo bien, ¿no? De cumplirlo. Y a mí me daba mucha fuerza el pensar que sumaba un colectivo, que me sumaba un colectivo del que formaba parte y tener esa identidad profesional a mí me enorgullecía, ¿no? Me parecía que era algo, bueno, pues muy importante. Pero ¿no pensáis, os lanzo la pregunta a las tres para quien quiera, que a lo mejor también somos una profesión o nos han hecho ser una profesión que siempre como que ha estado en la sombra frente a otras, que nos sentimos más pequeñas frente a otras profesiones y que todavía no nos llegamos a creer realmente todo el valor que tenemos y por eso también puede haber esto? No sabemos el poder que tenemos cuando estamos interviniendo con personas, con grupos, con familias, eso es cierto. También es verdad que es una profesión muy feminizada, somos mujeres. El asumir el valor que tiene una profesión como la nuestra, que tiene una historia, que tenemos, bueno, pues históricas en el trabajo social que han marcado el camino, como en otras disciplinas, como en otras profesiones, es algo que deberíamos de limitar y de rescatar. Yo creo que además nos pasa una cosa y es que nos quejamos muchas veces que somos corredoras de fondo. El colegio forma parte de ese camino, ¿no? Del poema de Cavafis de lo bueno no es el destino, sino el camino y el tránsito que llevas.
encontrarnos en el colegio supone nutrir la profesión, supone también empoderarnos como profesionales. Es verdad que a veces nos vemos pequeñas, ¿no? Antes comentaban algunas compañeras, salgo de la carrera y no sé para qué sirvo, qué es lo que sé hacer. Otros compañeros decían, bueno, tenemos una visión generalista, somos capaces de analizar críticamente los márgenes que genera este sistema económico y social que tenemos. Y eso hay que ponerlo en mano. Y el colegio es un espacio donde podemos hacer síntesis y donde podemos plantear diferentes posturas, posiciones, marcos teóricos, prácticos que hacen una síntesis de todo eso. Es un espacio, decías tú, de la familia, ¿no? De la casa de todas. Y eso es. O sea, que sirve también para empoderar y para superar a lo mejor esos prejuicios, esos miedos, esas resistencias a considerarnos, bueno, pues una profesión digna y con mucho valor. En tu caso, Belén, como decana, cuando acudes a actos que al final van también, ¿no? Otras profesiones, ¿qué mirada tú ves de nuestra profesión? ¿Qué es lo que percibes? Pero no de esas profesiones que son primas hermanas, que más o menos entienden, ¿no? Sino de, pues a lo mejor otras profesiones como puedan ser ingenieros, puedan ser medicina. ¿Cómo nos ven ellos? Bueno, yo creo que tenemos, esto es una autocrítica para la profesión, tenemos una poca capacidad de explicar de manera sencilla lo que hacemos importante, pero me doy cuenta que las anteriores juntas de gobierno que han estado han hecho un trabajo excelente porque nos han situado al lado de otras profesiones. El Colegio de Madrid colabora, está dentro de la Unión Interprofesional, que es un espacio de Madrid donde están representados todos los colegios profesionales, los abogados, los médicos, y nos hemos hecho un hueco y se nos valora. Y nos hemos dado a conocer, participamos todos los años en el Día de las Profesiones, por ejemplo, Vero y otra compañera participaron en el Colegio de Médicos en la Guía de Protección a la Infancia. Nos estamos haciendo un hueco, estamos dando a conocer la importancia de nuestra profesión y transmitirle de verdad lo que hacemos. Y yo creo que hemos ganado un cierto reconocimiento, ¿no? Y de hecho nos llaman para participar en muchos foros de sus colegios. Y yo creo que hay una cosa que tenemos que hacer como profesión y es tener claras cuáles son nuestras competencias. Porque si las tenemos claras, las vamos a poder trasladar mejor. Yo, por ejemplo, te pongo un ejemplo a nivel profesional. Cuando a mí me citaban en un juzgado, cuando empecé mi carrera profesional, yo temblaba, ¿no? Porque me iba a sentir cuestionada por el juez, por el fiscal, pero como yo ahora tengo muy claro cuáles son mis competencias y qué es lo que tengo que hacer o no, voy diciendo, estoy deseando ir y contar lo que yo hago y trasladar a la ciudadanía y a estas personas la intervención que yo he intentado construir con esta familia, ¿no? Entonces, voy y me pongo contenta de poder explicar lo que hacemos, que es tan importante y suma tanto. En conclusión sería que creo que todas las compañeras que han formado parte de la Junta de Gobierno nos han abierto camino en otras profesiones y, por ejemplo, el Colegio de Abogados nos valora un montón, nos pide un montón de colaboración para cosas que antes era impensable porque no sabían lo que hacíamos, ¿no? Y creo que eso es fruto de todo el colectivo. Ese recorrido del colegio y de las anteriores compañeras que han estado trabajando durante años hace que ya todo el resto de profesiones, yo creo que en general, me atrevería a decir si aún no está muy despistado, pero en general sepa lo que hace más o menos una trabajadora social o que la va a llamar a la trabajadora social si se encuentra X circunstancias, sobre todo la gente que trabaja en el ámbito sanitario de trabajadoras sociales. Yo creo que eso ya está más o menos conseguido. ¿Qué estamos consiguiendo ahora? Que les interese nuestra mirada, que el trabajo sea multidisciplinar con nuestra mirada. Y en este tipo de trabajos el que se está haciendo se ha hecho en ocasiones contadas, que esperamos cada vez aumentar más, con el Colegio de Abogados, por ejemplo, que tradicionalmente nos pillamos, ¿no? De repente es como más lejano. El colegio, ese ejemplo es muy concreto. Ahí fuimos, aparte de con una aportación técnica, con una mirada concreta sobre un documento que en principio era sanitario, 100%, y sin embargo fuimos escuchadas, se nos dio todo el espacio del mundo y estamos participando de una forma con más observaciones, quizás, ¿no? ¿Y pensáis que a lo mejor también, a veces pienso, ¿no? Que nuestra profesión tiene una ventaja y es que podemos estar en muchísimos ámbitos, pero la verdad, también eso es una desventaja porque tampoco se nos
categoriza, ¿no? De hecho, cuando tú piensas en ciertas profesiones, te viene una imagen de ese profesional, incluso a veces si tienes uniforme o no, y en cambio de nuestra imagen, de hecho aquí tenemos estos paneles que podemos tener una imagen muy diferente. Eso, claro, también puede hacer que desvirtualice un poco, ¿no? La imagen que tenemos o que se tiene de la profesión y que a veces cueste centrar el tiro. No sé si lo Sí. pensáis. Yo creo. Aquí ya, ya han salido las ganas. Aquí ya empezamos. No, simplemente creo que todo el mundo tiene claro que somos agente de cambio social y que te va a llamar en caso de tener una situación en la que hay unos factores sociales con los que con lo que no saben qué hacer. Esto ya está hecho. No tenemos un uniforme o o sea, una imagen como tal. Yo creo que sí que la podemos tener. Antes estábamos debatiendo con Javier, con un invitado que vas a tener posteriormente. De gran categoría, experiencia. La ventaja del enfoque generalista del trabajo social, ¿no? Y yo decía que eso es un buen debate porque estamos en un proceso quizás que tendemos más a poner en valor la especialización de los profesionales, pero ese es quizás nuestro traje ahora mismo, que realmente podemos hacer muchas cosas, somos muy polivalentes. Eso estoy de acuerdo, sus cosas buenas y sus cosas malas, pero yo quiero ponerlo en valor, la polivalencia de la trabajadora social y construir su bagaje y su especialización, pues porque no le viene mal, pero esa polivalencia la quiero poner en valor. No sé, perdón, que te quiero... No, y además coincido, es decir, la posibilidad de tener una mirada amplia, o sea, yo creo que realmente en el marco del desarrollo de la intervención social, como profesión nosotros sí que podemos tener una visión mucho más amplia que otras profesiones y conectar la acción de otras profesiones a través de esa mirada, ¿no? Y yo creo que además en los últimos años, y aquí me van a corregir mis compañeras que tienen más experiencia en el cole, pero es verdad que el debate histórico de la importancia de los factores sociales está encima. O sea, los factores sociales se dan en diferentes ámbitos, en el ámbito sanitario, en el ámbito jurídico, en los servicios sociales de atención primaria, en todos los ámbitos, servicios sociales especializados, etcétera. Y esa mirada la aportamos nosotros y es lo que nos une a todas. Luego, es verdad que en función del ámbito en el que trabajemos necesitamos, yo creo, una formación añadida para responder a la demanda de ese ámbito en el que estamos. No es lo mismo trabajar bueno, pues con un ámbito de la igualdad, en infancia, hay toda una serie de conocimientos específicos que necesitamos. Pero ese soporte general que nos une nos permite hacer también una especialización más potente. No sé si me explico. Porque nos da un soporte, un pozo. Y ese pozo, lamentablemente, no existe en todas las profesiones, ¿no? Voy a comparar rápidamente, pero yo a veces pienso, y voy a hablar de otra profesión, pero somos un poco como los periodistas, ¿no? Que también tienen una formación, pues eso, muy generalista y eso les permite pues tener una visión más crítica de la noticia, ¿no? Que luego se especialice en economía, en política, etc. Yo siempre digo que es como jugar al trivial. Tenemos que saber de todo para conseguir todos los quesitos y luego ya, pues si quieres, te centras en uno. Esto que me contáis es maravilloso y estupendo, pero ¿qué le falta al colegio? ¿Qué creéis que le falta al cole? ¿O si pensáis que le falta algo? Sí, yo creo que somos un colectivo honesto también y como miembros de la Junta creo que hay un reto que queremos conseguir y es la participación y la incorporación de las personas y de las colegiadas jóvenes, ¿no? Es algo que nos preocupa, que nos inquieta y que queremos favorecer. De hecho, pues el que vengáis aquí y que tú vengas como persona joven, que venga las creo que os tenemos que incluir porque sois parte de la profesión y porque os necesitamos, ¿no? Yo creo que el reto es incorporar a los diferentes sectores que conforman la colegiatura, porque sois el futuro y porque, bueno, pues aportáis también frescura, innovación y es algo que siempre de verdad estamos debatiendo. Yo creo que esto también es algo histórico en el cole, ¿no? Aunque somos un colegio muy joven, es un colegio que tiene 40 años, que el colegio de médicos tiene 200 años, o el de abogados, ¿no? Entonces, sí es un reto. Si queremos
Para nuestra Junta de Gobierno, que sabéis que cada Junta tiene un plan estratégico, unas líneas, a nosotros nos marca y nos moviliza mucho la participación, lograr la participación y lograr la incorporación de todas las miradas que existen en la profesión. Y otros retos, yo creo que seguimos necesitando visibilizar más a la profesión y estar en lugares de incidencia. Pero eso lo tenemos claro. Tenemos que ser las interlocutoras de la profesión con las administraciones, con agentes clave, con otras profesiones. Eso ya lo veníamos haciendo, pero seguimos, bueno, sigue siendo uno de los principales objetivos. Y por supuesto, como colegio profesional, y contradiciéndome a mí misma, porque antes he hablado de no hacer del colegio algo a lo que utilizar, sino formar parte de él, conseguir que el colegio sea valorado como un buen gestor y un buen proveedor de servicios a la colegiatura y una buena usabilidad del mismo, pues, pues que todo sea más ágil, que lleguemos en un tiempo razonable a dar los servicios que nosotras ofertamos. Entonces eso también es un reto y bueno, pues en ese sentido se hacen todos los avances. Yo creo que nuestro plan estratégico no es un canto así, ¿no? Filosófico, es muy práctico. Esto al final es un lugar en el que se proporcionan servicios y que aparte de ser un lugar de encuentro, que haga que se mejoren esos servicios. Además, yo creo que una cosa de las que he notado en los últimos meses, que creo que habla mucho de la visibilización de la profesión, y un ejemplo claro es lo que ha pasado en Barajas, o está pasando en Barajas, ¿no? Que el colegio aprovecha, entre comillas, eso que sucede en el día a día, lo traslada a la profesión y da su visión, ¿no? Y su mirada. Creo que eso también es esencial, porque cuando pasan este tipo de circunstancias, ¿no? Todo el mundo habla y nosotros a veces estábamos callados, entonces también creo que es importante. Y luego con el tema de la visibilización, yo también animo a la gente que empecemos a llevar, igual que están los pin de los ODS, el pin de nuestra profesión. Deberíamos visibilizar más nuestra profesión allá donde vayamos. Un pin o cualquier cosa, pero que nuestro emblema, que lo que nos visibiliza también la gente conozca. Así que yo ahí os lo dejo. He de decirte que ya lo hacemos, ¿eh? Tenemos chapas y campañas del 8M, del 25N, tenemos un escudo de la profesión que a Javi se lo pusimos el otro día. Y quería rescatar también lo que has dicho de lo del aeropuerto, que me has leído el pensamiento. Yo creo que algo que nos diferencia y que nos enriquece como profesión es que no solo tenemos un carácter corporativista, que también lo tenemos, pero defendemos los derechos humanos de las personas. Yo creo que somos la profesión que se va a reunir con los directores generales para pedir más plazas de trabajo social, pero también para contarles lo que vive la gente, para transmitirle que no lo saben, los problemas de vivienda, los problemas de las personas sin hogar, los problemas de las personas que padecen enfermedad mental. Nosotros en todas las reuniones tenemos una agenda así, de llevarles listados que no sé si los médicos hablan de la importancia de la salud o de cuántas plazas van a salir. Nuestro colegio, yo creo que nos enorgullecemos de llevar. Para nosotras es muy importante transmitir cómo vive la gente y cuáles son las necesidades sociales que se tienen que abordar con lo del aeropuerto. Primero, que somos expertas en factores sociales en personas sin hogar. Entonces, creo que teníamos que hacer un posicionamiento sobre estas cuestiones sociales. Si no las hace el colegio... De hecho, yo otro día viendo la tele había una persona en una tertulia que le preocupaba la imagen que daba España a los turistas y digo, María, ¿y no te preocupa la gente que está ahí? Que hay gente que incluso tiene trabajo y está durmiendo, ¿no? Allí. A la otra parte de la Junta, ¿qué crees que le falta al colegio? Lo que está comentando ahora Belén tiene sentido desde el punto de vista de la pedagogía, ¿no? Que se hace desde el colegio y eso lógicamente exige estar constantemente pendiente de lo que ocurre en el mundo, ¿no? Supone un esfuerzo, pero hay que estar ahí, ¿no? Y bueno, de ahí la importancia de la participación de las compañeras, porque eso implica estar más alerta y tener el foco puesto de manera más amplia, ¿no? Nosotros lo que hacemos es ofrecer al mundo una mirada ética ante situaciones sobre, como tú comentabas ahora, se hacen análisis superficiales, muchas veces sensacionalistas, ¿no? Nosotros
damos un paso atrás y damos una visión ética de lo que ocurre desde el planteamiento de los derechos humanos, como decían mis compañeros y compañeras también de la justicia social. Y no nos dejamos llevar por discursos populistas. Eso exige tiempo. También esa reflexión exige tiempo y organización. Por eso la participación es tan importante, ¿no? Pues ya para ir concluyendo, no sé si hay algo que os ha faltado por contar, que luego nos vayáis con una espinita de tenía que haber dicho esto. Aprovechad. Bueno, pues yo os diría que os acerquéis, que vengáis, que estamos aquí abiertas a poder colaborar, a contar con vuestra opinión, que juntas somos más fuertes, que conectadas, como es el lema de nuestra agenda, vamos a ser más grandes y de verdad que la voluntad de esta junta es la participación. Y que queremos construir con vosotras pues, lo que es nuestra profesión. Hombre, prueba de ello es que yo propuse hacer un podcast y aquí estamos haciéndolo. O sea que lo que dices, puedo decir que es verídico. Claro, pero cómo no, pues además muchas gracias también por la invitación a participar en este podcast tan especial. Yo desearos, o sea, estamos aquí para acompañaros en vuestro recorrido profesional. Eh, bueno, tanto y tampoco como eso, no sé, nuestras puertas están abiertas y el colegio es vuestro, os diría, ¿no? Simplemente yo creo que lo hemos dicho, pero que me quedaría con ese mensaje, el colegio es para vosotras. Nada, y por último, deciros que no solo hablamos, que también de temas relevantes socialmente en nuestra profesión, sino que este es un espacio amable, es un espacio alegre, es un espacio divertido, ¿no? Donde, bueno, pues también podemos compartir desde, bueno, pues el estar juntas, desde el humor, pues nuestras historias, nuestras trayectorias y nuestras vivencias. Así Pues, que todas estáis invitadas a venir. pues muchas gracias por participar. Yo creo que sobre todo aquellas personas jóvenes que están empezando, que se sienten perdidas, solas, de tengo el título debajo del brazo y ahora ¿qué hago? ¿Por dónde tiro? Pues aquí pueden venir, que seguramente que esa guía, ese acompañamiento estará. Así que muchas gracias a las tres por participar. Gracias a ti, Víctor, que no te lo he dicho, por darnos este espacio y compartir también de manera generosa con nosotras tu espacio en el que das voz al trabajo social. Pues muchas gracias, un aplauso para ellas. Ya os podéis levantar, podéis venir los otros dos invitados, porque ahora vamos a hablar con dos compis de profesión. Vamos a hablar con la perspectiva de dos generaciones. Queremos Yo diría ver tres. tres generaciones, casi, Porque ¿no? Ahí. entre ella y yo hay una generación intermedia. Vamos, aquí hay muchas generaciones, vamos, toma, nos podéis ir poniendo los micros. Yo creo que se oye, ¿no? Sí, Yo bueno, es que prefiero... no, vale, perfecto. Sí. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ir haciendo unas preguntas para ver cómo cada uno de vosotros, pues, vive la profesión y un poco también conocer si, pues eso, la generación influye. Para ello, que no os he presentado porque os habéis lanzado ya a hablar y eso me encanta, las ganas que tenéis, está con nosotros Javier, el colegiado número 8. Madre mía, de unos 6.700 que se dice pronto, y los que se irán colegiando después de escuchar este podcast. Luego ya me paséis el colegio un dato a ver si ha habido aumento o no. Y luego está también Vega con nosotros, que terminó la carrera el año pasado, en 2024. Bueno, pues vamos a empezar comparando, y a mí siempre me gusta ir a los orígenes. En tu caso, Javier, ¿cómo fueron tus inicios profesionales? Bueno, pues yo soy asistente social de primera formación. Cuando no estábamos ni en la universidad, casi ni lo soñábamos porque hemos tenido muchos problemas y muchas dificultades para ser universitarios en nuestra profesión. Y bueno, pues en aquella época a mí me tocó todavía hacer el padrón de la beneficencia. Madre mía. Hacíamos el ayuntamiento, es decir, volvíamos a la época de Luis Vives y se sacaba, yo llevo toda la vida en el mundo de la administración local, ¿no? Entonces, bueno, pues anualmente se publicaba la lista oficial de pobres de la ciudad. Claro, y hemos pasado de ahí a la inteligencia artificial, que bueno, puede ser una ventaja y un riesgo también, ¿no? En función de cómo se use. Claro, y luego todo el proceso intermedio que ha ido habiendo de lucha, de reconocimiento profesional, de abrir nuevos campos, yo creo que de crear nuevas profesiones, que algunas han salido
En algunos momentos yo pienso que porque hemos dejado de hacer cosas que debíamos de hacer, Como por ejemplo, pues estar más en la calle, volvernos más burocráticos. En aquella época, pues bueno, pues ahora mismo está todo como muy regularizado y muy normalizado, ¿no? Cuándo tenemos que atender, cuánto tiempo cada persona. Y bueno, pues a veces no vamos a las casas, no escuchamos a la gente. También nos hemos acomodado a no ser generalistas desde la administración pública, ¿eh? Yo te digo, ujú, porque es mi campo de... Aunque es verdad que he trabajado con muchas entidades, porque desde el Ayuntamiento de Madrid tenemos muchas empresas y muchas asociaciones que trabajan con nosotros, ¿no? Y eso es un redescubrimiento que estoy teniendo en la última etapa de mi vida, ¿no? Todo el trabajo comunitario. Es decir, oh, qué que guay. ahora se vende como nuevo y bueno, pues hace muchos años que existe. Y igual que el trabajo grupal, es decir, que yo creo que hay que recuperar y retomar, lo decían antes las representantes del colegio, ¿no? Recuperar años pasados y con la inquietud de aquel momento que ahora tienen las nuevas generaciones. Yo también estoy en la facultad y a veces da pena que haya personas que no tengan experiencia en la realidad social cuando llegan a la facultad. Y cuando les preguntas, ¿por qué estáis aquí? Menos mal que luego les reconvertimos, ¿no? Pues luego lo dirá la compañera, ¿no? Pero a veces dicen, pues es que no me dio la nota para ser psicólogo, ¿no? Digo, pues qué pena. Ujú. Que usted solamente venga por una nota, ¿no? No vengan por motivación. Y bueno, pues hemos tenido que luchar mucho para llegar a donde estamos. Yo estoy Como profesión. contigo, fíjate que no nos conocíamos, pero también creo que estamos en un momento de reconceptualización de la profesión, de volver un poco a esos orígenes que habíamos perdido. Yo creo que tu generación, esa que empezasteis como asistentes, habéis vivido, ¿no? Como esa campana de Gauss, habéis llegado ahí a lo más alto de la profesión, en un momento ahora de caída, y yo creo que iremos recuperando. Y en tu caso, Vega, no sé si ya has empezado a trabajar, ¿qué ha sido de estos meses desde que terminaste el año pasado la carrera hasta ahora? Cuéntanos. Pues bueno, antes que nada, agradecerte la invitación y también al colegio por el espacio y por la oportunidad. En mi caso, yo estoy trabajando desde julio del año pasado. Es Estoy... afortunada de terminar la Sí, carrera y encontrar trabajo. Oye, es un aplauso soy porque de... eso, ojo, ¿eh? O sea, que se puede, se se puede, se puede, puede. existe. Es raro, pero existe. Y nada, estoy trabajando en la ONG donde hice las prácticas de la carrera. Entonces, la verdad que ha sido una suerte por esta parte porque al final no todo el mundo que conozco está trabajando. Entonces, o están trabajando, pero trabajos pues precarizados, nada que ver con la profesión. Entonces, tengo suerte. Ujú. Y pues no sé. ¿Y crees que el hecho es que es importante elegir dónde hacer las prácticas para poder luego tener pues una oportunidad laboral? ¿Animarías a que la gente cuando llegas el momento de elegir prácticas no las elijan por lo que te pilla más cerca de casa, sino donde pues, puedas desarrollarte, te guste el ámbito también? Creo que sí, por una parte, pero creo que tampoco es definitorio. O sea, creo que puedes escoger a priori una entidad que tengas pues más afinidad o preferencia y luego descubrir que no te gusta nada, que realmente no se parece en nada a lo que quieres hacer. Y al revés, o sea, creo que puedes caer en sitios que digas, pues igual o no me daba la nota o está más lejos, bueno, no sé, hay muchas circunstancias y que te encante. Entonces, creo que sí, que es importante mirar la lista, pero creo que tampoco es súper condicionante. Porque en tu caso, Javier, cuando llega gente, entiendo que llega gente de prácticas en donde trabajas, eh, ¿cómo llegan? ¿Qué os encontráis? Pues algunos con el bagaje de no haber hecho nada y y llegar a cuarto sin haber pasado ninguna experiencia previa de la realidad social, pues es complicado. Ujú, Que meterle en 400 horas todo el conocimiento de la profesión, pues es imposible y bueno, los que somos docentes, pues es muy complicado, ¿no? ujú. Primero motivarles, explicarles lo que es nuestra profesión, ¿no? Que algunos se enteran en cuarto y, bueno, y algunos no se enteran, porque a veces la gente pasa por la facultad, pero la facultad no pasa por ellos, ¿no? En nuestra época, bueno, pues hubo encierros, hubo promociones que se tuvieron que encerrar para cambiar al director de la escuela en aquel momento. Íbamos a zonas a hacer prácticas más allá de lo que nos pedían, porque date cuenta que yo cuando acabé en el año 81 la carrera, no teníamos profesionales en campos de prácticas, porque no había campos de prácticas. Es decir, nos íbamos a parroquias
con voluntarios o voluntarias de la parroquia y pues lo que nos enseñábamos en la escuela lo intentábamos transmitir a gente que llevaba mucho tiempo, aunque no eran profesionales, llevaban mucho tiempo en la realidad social, ¿no? Algunos. Otros, bueno, veníamos de otras experiencias previas, ¿no? Pero yo creo que eso es un poco, a veces, sí que hay gente súper ilusionada y súper motivada, ¿no? Que quieren hacer cosas, que nos exigen también a los docentes, ¿no? Que yo creo que también me parece importante, por ejemplo, la figura que tenemos en la que, bueno, yo estoy en ella, ¿no? De los profesores asociados, porque tenemos el mundo de la realidad, lo llevamos a la facultad, ¿no? Y esa motivación que les podemos dar desde lo que vemos por la mañana a lo que luego impartimos por la tarde, yo creo que es un reto, ¿no? Y luego, yo creo que una de las cosas en el colegio, antes, la Junta de Gobierno, una cosa importante en nuestra profesión que habría que hacer exámenes, ¿no? Yo siempre lo digo en la facultad, son las actitudes profesionales. Ujú. O sea, no consiste en aprender, porque a las entrevistas los alumnos no van a saber hacer hasta que hagan 400 en el mundo real, porque es que las entrevistas que hacen los alumnos en la facultad son horribles. Menos mal que no existen esos problemas tan complicados que plantea, porque le dicen, profesor, ¿cómo solucionaría usted esto? Digo, pues mire, esto es imposible. A medida que la gente vaya desapareciendo, el problema es que irá aminorando, ¿no? Porque se inventan unos problemas que menos mal que no existen, ¿no? Entonces, cuando llegan a una realidad que es empezar a estar en el mundo real, hacer las primeras entrevistas, es cuando uno aprende. O sea, no nos pueden pedir que en 4 años, sobre todo, bueno, hay promociones, yo ahora mismo pienso en la del COVID, pues que son vamos, esos, las profesionales que hayan salido o que han salido de esas promociones, ¿no? Y se encuentren con el mundo real cuando les dábamos clase por la pantalla, Videoconferencia. que se desconectaban o se conectaban. Luego también la motivación que tienen. Es decir, hay gente que es verdad que está muy motivada, pregunta y todo, y otros, pues una pena, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues yo creo que hacer visible la profesión, como decían antes, ¿no? Y hacerla ilusionante. Es decir, que la gente que ya estamos, pues antes decía la decana que había que motivar a las nuevas generaciones. No hay que olvidarse de los viejos, pues si no, claro, los viejos, porque hay una cosa que se pierde mucho en las profesiones, ¿no? Que es la sabiduría que da la experiencia, ¿no? Y decir, bueno, tranquilos, que se puede lograr. Es decir, que a lo mejor yo lo propuse en el colegio y salió luego, pero en el colegio. En el ayuntamiento también luego salió otra cosa, una asociación de jubiladas, pero que es más para lo lúdico, ¿no? Que es que se pudiera consultar a los jubilados, a la gente mayor, ¿no? Pues algunas leyes y todo. Pues todavía tenemos que aportar. Es decir, hemos conocido pasar de la beneficencia a lo de ahora. Y a mí me da mucho miedo Que lo se de quiere ahora, y que se quiere volver lo de a. ahora para el futuro. Eso me da mucho miedo. Entonces, si hubiese algo, ¿no? Los seniors, pues que pudiéramos opinar. Oye, sería ideal poder tener encuentros aquí intergeneracionales. Pues esa gente que acaba de terminar, que está empezando, ¿no? Con toda esa savia que comentas. Yo no sé si cuando estudiaste la carrera y empezaste a ejercer, te esperabas así la profesión o la profesión te ha sorprendido. No, yo esperaba así porque ya estaba en barrios y en cosas. Era hacer teórico lo que hacía en la práctica. O sea, mi experiencia fue al revés. Venía de la práctica de hacer cosas y aprendí en aquella época, bueno, también aprendíamos unas cosas. Pues bueno, yo todavía estudié cosas de las leyes de la dictadura y todo, claro, pues yo estudié la carrera, bueno, no era carrera. Date cuenta que yo vengo de cuando éramos formación profesional especializada. Es decir, veníamos del ámbito de los idiomas, de la danza y la escuela oficial que estábamos ahí en. Y luego, pues en el ayuntamiento me encontré con gente que venía de la sección femenina, que eran las escuelas que había, claro. Ujú. Es decir, que nosotros sí que hemos hecho un cambio de coco importante, ¿no? Pero hay que hacer trampas porque si no, no se avanza. Es decir, si tú te adaptas a gente que habla y dispone de nuestro trabajo sin saber lo que somos ni lo que hacemos, ¿no? Porque a veces si somos críticos no nos quieren escuchar, prefieren escuchar a profesionales que se adaptan. Pero Y nosotros bueno, tenemos ahí nuestro ahí está el ADN, ¿no? reto. En nuestra esencia está esa parte reivindicativa que tenemos Pero ya que no se no pierda. Por perder. eso es lo que digo que a las nuevas generaciones le digo a la compañera y a los que están oyendo que sean críticos. Por ejemplo, yo en la facultad a veces les tengo que increpar a los alumnos. Digo, pero que ustedes no se mueven por nada, ni pelean nada.
Y a veces cuando han hecho huelga, ¿pero usted por qué hacen la huelga? Pues no sé, es que lo hemos votado. Digo, pero bueno, aprendamos lo que han votado, ¿no? Y lo que han luchado, ¿no? Y yo creo que esa lucha no se debería de perder, ¿no? Yo creo que ese pozo que hemos creado y que antes decía también las compañeras, de ser críticos con la realidad social, es lo que no podemos perder. Totalmente de acuerdo. Y en tu caso, Vega, ¿qué esperas tú de la profesión? Porque estás empezando. Bueno, antes que nada, yo quería mencionar una cosa que has dicho. Es verdad que salimos de la casa, o sea, llegamos como a las prácticas verde. O sea, yo me moría de miedo en la primera entrevista que hice, dije, bueno, igual no sirvo para esto. Pero creo que también, o sea, creo que tampoco hay como que castigar a la gente que no ha hecho nada, o sea, me refiero, creo que sí que haber hecho pues, un voluntariado o haber participado en grupos sociales, en movimientos, en cosas de barrio incluso, creo que te da una perspectiva que obviamente solo la adquieres yendo a esas cosas y aparte te da un buenísimo diálogo, se supone. Pero creo que yo como persona que tampoco había hecho muchísimas cosas, o sea, creo que también vale. Creo que Claro que vale. Lo que hay que hacer es motivaros sí, para que lo hagáis. O sea, que no es totalmente. regañaros, es insistir en que hagáis algo. No que os conforméis con hacer el trabajo para Claro. probar, sino que indaguéis, que Un salgáis, que pasito busquéis, más, que siempre preguntéis, Sí. que nos critiquéis a los profesores. Yo, por ejemplo, pregunto a mis alumnos que me evalúen. ¿Por qué no? Si yo les evalúo a ellos, entonces les pido, ¿y usted entonces, el profesor, qué le parece? Ah, pues no sé, yo no sé qué decir y tal. Me parece bien, todo muy bien. Pues no, porque Sí, no somos buenos, hay o que sea, ser críticos. es Porque, una profesión que hay que incomodarse claro, a una misma y también a los demás. exacto. Entonces, bueno, en respuesta a tu pregunta, ¿cómo era? ¿Qué me ¿Qué espero? esperas? ¿Qué esperas de la profesión? Pues es una pregunta un poco amplia, porque la verdad que yo que soy generación COVID, que mi Vale, todo lo que has dicho, primer, Javier, lo tenemos aquí. Bueno, mi estupendo. primer año fue pandémico y fue terrorífico, la verdad. Sí. Creo que, al menos en lo que yo conozco y en los ambientes en los que yo me muevo, estamos un poco asustadas de la precarización que hay de la profesión. Precarización en cuanto a recursos, en cuanto a salario, en cuanto a condiciones laborales. Entonces, creo que eso asusta mucho y es una cosa que existe. Precarización en la vivienda, precarización en un montón de ámbitos que son súper importantes y que no se dejan pasar. Entonces, pues a mí me encantaría seguir trabajando hasta jubilarme y jubilarme en una edad decente. Pero creo que hay mucho miedo, que es verdad que el miedo también mueve y que hace falta como pasarlo y que con los años adquieres experiencia y también, pues eso, como mm, vas soltando esos miedos. Pero bueno, yo me espero trabajar mucho, incomodarme mucho, seguir estudiando eh, y al menos para las personas con las que trabajo, cambiar algo. Bueno, yo creo que la actitud que tienes también al final va por ese camino. En esa charla que estamos aquí teniendo. Y oyes, ahora que estamos en el cole y nadie nos escucha, ¿cómo es todo el cole? ¿Qué te ha aportado? Pues la verdad es que yo el colegio no lo conocía. O sea, creo que antes que se hablaba un poco de qué retos hay, creo que se tiene que dar más visibilidad, porque yo, al menos en mi experiencia personal durante la carrera, no conocí muy bien el colegio, no se nos habló mucho. Entonces, cuando yo terminé la carrera y empecé a trabajar, sí que en algún momento me planteé, pues, ay, pues quizá tendría que colegiarme, porque al final, pues es un lugar que te ampara, eh, que tiene, aparte de un montón de ofertas de empleo, formación, te van mandando cositas, se hacen, no sé, creo que es algo que te respalda y creo que es súper importante por lo mismo que decíais. Trabajamos con personas que son realidades que puedes hacer mucho daño si haces mal las cosas, entonces creo que es importante tener, pues, no sé, ese respaldo. Entonces, bueno, cuando empecé a trabajar, y luego es verdad que, aparte de eso, dentro de las subvenciones que mueven las entidades, hay muchas que se nos exige, o sea, es un requerimiento estar colegiadas para poder firmar los informes sociales, etcétera. Entonces, pues vi como doble oportunidad y nada, por eso me colegié. Muy bien, muy bien. Y estás aquí haciendo el podcast
en el colegio, que también es otra cosa, un check para hacer. Y a ti, Javier, ¿qué es lo que te ha aportado? Que entiendo que te habrá aportado mucho. Pues fíjate, siendo el número 8, y me ha tocado, como decía antes la decana, también estar en dos legislaturas nuestras, ¿no? El colegio me ha aportado primero que se tiene que visibilizar que yo obligaría a la colegiación. Es un reto desde nuestra época, que fuimos de las primeras juntas ya como Junta de Profesionales de Trabajo Social, que ahí es lo del número 8. Y yo una cosa que sí que me parece es que no solamente la visibilización, ¿no? Sino la oportunidad de poder participar en algo que es nuestra profesión. Y, por ejemplo, no se puede ir a un sitio a demandar algo cuando vamos en nombre de 5.000, cuando cada año salen más de 800 titulados solamente en Madrid. Vamos, que los números no dan. Los números no dan y pues yo creo que cuando van, igual que cuando íbamos nosotros hace años, pues va así, claro, el número de tal, pues oiga, y usted que esto no es nada representativo. Ujú. Y luego yo le comentaría a la compañera, igual que ella me ha hecho una pregunta a mí, mira, las estructuras se pueden cambiar. Lo que tenemos que cambiar somos nosotros. Es decir, nosotros luchamos y nos llegamos a encerrar en el ayuntamiento porque nos consideraban personal administrativo, ¿no? Cuando éramos asistentes sociales solo. Hicimos un encierro, le fastidiamos al alcalde de entonces un acto de una celebración y estuvimos en el salón de tapices encerrados, ¿no? Es decir, que hay que luchar y hay que creerse lo que hacemos y lo que somos, porque no hay que luchar tanto en la estructura y que me reconozcan y no, sino primero, todas las mañanas levantarte y decir que te gusta ser trabajadora social. Eso es muy importante. Y que te quieres y que lo puedes transmitir, ¿no? Y cuando tú vas con ilusión a la gente, ¿eh? Eso la gente lo percibe. Es decir, cuando tú tienes una buena intervención profesional, la gente viene a ti. Rompemos, cuando trabajamos bien, rompemos las imágenes o los clichés que tenemos de quitar niños, ¿no? Que nos dedicamos a quitar niños. Como el hombre del saco. En alguna ocasión y solamente que damos dinero, ¿no? Hay muchos profesionales que no dan dinero, solamente lo damos en la administración y no mucho. Y luego lo de quitar niños es imposible, porque no hay sitio donde llevarles, con lo cual, para quitar a un niño a unos padres, bueno, hay que hacerlo y se sabe, ¿no? Y además no hay que quitar a todos los niños a los padres. Pero eso Habría que quitar a algunos padres claro, a los a los niños. padres se habría que quitar a los niños, ¿no? Igual que se pide a los adoptivos, que les hacen exámenes de idoneidad y todo, y luego pusimos en marcha el TIPAI nosotros, pues no se les hace a los padres biológicos. Entonces, bueno, algunos padres, ¿verdad? Que los niños sufren más por tener los padres que tienen que los padres por tener los hijos que tienen, ¿no? Y luego, bueno, pues yo creo que también con los demás profesionales, el marcar también nuestro espacio, ¿no? No dejárnoslo quitar. Y es que ahora firman informes sociales mucha gente, ¿no? Que son de otras profesiones cercanas a las nuestras, son primos, pero no hermanos. Entonces, pues que cada uno firme lo que tenga que firmar, ¿no? Podemos hacer informes psicosociales, socioeducativos, pero hombre, que nos dejen una de las cosas más importantes, que es el informe social y el diagnóstico social, ¿no? Y yo creo que eso no se puede perder. Y todos los profesionales, los 6.000 colegiados y los 20.000 cabras sin colegiar, ¿no? Para ya, después de hoy, espero que mañana tengáis la puerta llena. Pues, pues que solamente nos pidamos firmar, ¿no? Y diagnosticar nosotros. La realidad social solamente la conocemos nosotros. Si uniéramos toda la información que tenemos los trabajadores sociales, seríamos mejor que los sociólogos, ¿no? Yo tuve que estudiar sociología para entrar como docente, ¿no? Y no me ha gustado nada la sociología como tal, ¿no? Porque veo que le faltaba una cosa, por eso, claro, no entrábamos en la facultad. Los psicólogos y los sociólogos ponían veto, ¿no? Para que entráramos. Porque claro, nosotros, aparte de estudiar la realidad social, intervenimos. Y eso es muy importante. Totalmente de acuerdo. Claro. Para concluir con una última pregunta, tú antes ya, Javier, lo comentabas así un poquito de refilón. ¿Cómo ves el trabajo social en unos años? Pues mira, yo creo que el trabajo social, si nos lo creemos los profesionales, muy bien. A lo mejor los servicios sociales caerán, o ya están cayendo. A mí me van a echar del ayuntamiento. No, Pero bueno, me queda poco, pero ¿qué le vamos a hacer? Como lo digo también allí, pero bueno. Entonces es importante, ¿no? El trabajo social no tiene que desaparecer. Podrán desaparecer los campos donde trabajamos, podrán disminuir los recursos económicos, institucionales y demás, ¿no? Pero si hay profesionales convencidos de lo que tenemos que hacer
y hacemos lo que tenemos que hacer y no nos metemos en otras florituras, ¿no? De terapias y todo ese tipo de inventos que... Otro melón que me abre para otro podcast. Y ese es el problema, claro, que la gente manda a todo el mundo a terapia y pone a veces como recurso en los alumnos, ponen como recurso un psicólogo, ¿no? Y no se ponen ellos, ni a las personas. Entonces, claro, hay que estar regañando permanentemente, ¿no? Entonces, el futuro de la profesión, pues que seamos trabajadores sociales que nos lo creamos. Y que pasemos ese bache que tuvimos que pasar algunos, ¿no? De la beneficencia ahora y seguir ilusionados, ¿no? O sea, yo ilusionaría, pues yo estoy ilusionado, de hecho me reengancha y todo, ¿no? Laboralmente, para seguir creando trabajadores sociales, ¿no? Pues bueno, Yo a mis alumnos les llamo trabajadores sociales junior, ¿no? Les llamo colegas y colegos. lo subrayo todo, lo subrayo. Es muy súper interesante, ¿no? Esa mirada que das. Y tú, Vega, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves el futuro? Sobre todo porque te queda bastante. Pues la verdad es que creo que el trabajo social es necesario siempre, pero siempre y cuando se perpetúen y se sigan produciendo vulneraciones de los derechos humanos en cualquier aspecto. Creo que la parte de acompañamiento, de intervención, creo que es súper importante. Entonces, es verdad que yo decidí estudiar trabajo social, creo que siempre fue muy vocacional, entonces hablo un poco desde todo lo idílico y tal, pero no lo sé. Es que me queda mucho por delante. No sé. Creo ¿Pero que lo ves de manera positiva o...? lo veo de manera positiva porque creo que se está haciendo un reconocimiento y creo que cada vez estamos en más espacios y cada vez como que se nos escucha más y se nos tiene más en cuenta. Entonces, creo que por esa parte es un aspecto muy positivo, ¿no? Porque dejamos de, un poco lo que hablabais, de estar como invisibilizadas y en la sombra y os llaman de un montón de sitios para que estéis. Entonces, creo que la presencia es muy importante y que va a ser, o sea, que se va a continuar contando con nosotras. Yo te diría una cosa, nos llaman. En las juntas directivas, como yo le dije una vez a un concejal, los concejales y las juntas directivas desaparecen. La profesión y los profesionales vivimos. Y tú, si te lo crees, se vas con esa ilusión, no la pierdas. Es decir, dice, yo iba muy idealizado. Bueno, pues el choque con la realidad, que sigas teniendo ideales. Sí. Porque si no, te quemas, claro. O sea, la realidad te quemaría, ya estaríamos algunos borrados. Sin embargo, pues hay que seguir, ¿no? Pues para concluir, algo que se os haya quedado por decir, ahora es el momento. Porque es una profesión apasionante, que no la deje nadie de estudiar. Y que al revés, ¿no? Hay mucha gente que está en otras, que son primos de esas profesiones que decía antes la decana, y que vienen a trabajo social, ¿no? Y bueno, y los alumnos, aunque son pelotas en cuarto, claro, pues tienen que aprobar el TFG y esas cosas, pues dicen, profesor, por lo menos en la facultad he descubierto que me gusta esto más que la psicología, porque podemos intervenir y esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, Muy bien. Muy ahí lo bien. alcanzo. ¿Algo a comentar, Vega? Pues nada, yo igualmente animo a todo el mundo que no estudie en trabajo social solo por la nota y porque aparentemente es una carrera fácil y sencilla, porque al final tienes una responsabilidad social. Entonces, no es una carrera así como María, es una cosa que hay que estudiar conscientemente, aunque vayas descubriendo con los años mm, más o menos qué es el trabajo social, pero sí que animo a la gente que que se forme y sobre todo que luego se sigan formando, que no queremos gente enquilosada, queremos gente que esté formada y que esté preparada y ya está. Sí, sobre todo porque al final la sociedad va cambiando y nosotros tenemos que ir aprendiendo también esos cambios. Muchas gracias a los dos por participar, por vuestras Sí. visiones. Muchas Podéis gracias. quedar aquí, así no me quedo tan solo. Un aplauso para ellos. Y bueno, pues es el momento de ir despidiendo el podcast. No sé a vosotros, pero a mí las despedidas muchas veces es lo que más me cuesta. Porque cuando decidí crear el podcast para dar a conocer a la profesión y a sus profesionales fue en septiembre del 2019. Anda que no han pasado cositas desde entonces. Jamás pensé que iba a llegar al episodio número 100. Así que desde aquí también quiero dar las gracias a todas esas personas que han participado tanto hoy como el resto de episodios, porque al final es dar visibilidad. Y yo siempre digo que también tenemos una responsabilidad con la profesión, ¿no? Que es visibilizar y defender
todo lo que hacemos. Gracias también a todas las personas que han escuchado los podcasts, que se han suscrito, que pues mencionaban en las redes sociales con una foto, pues te estoy escuchando desde este sitio. Animo a tus alumnos que escuchen el podcast, que suban una historia y digan qué tal de profesor eres. Y bueno, pues al final, compañeras, compañeros, la vida son etapas. Y aquí se cierra una. Después de 6 temporadas, toca, después de 100 entrevistas, poner punto y final al podcast. Me hace mucha ilusión hacerlo con vosotras. Pero al final, la vida depara muchas sorpresas. Y nunca se sabe lo que nos va a traer. O tal vez sí. Pero lo que está claro es que es el momento de lo que estáis esperando. Todos tenéis un sobre, ¿no? Podéis abrirlo porque solo uno de ellos tiene premio, que es esta maravillosa taza. ¿Alguien tendrá un papel que le ponga premio? ¿Te pone premio? Pues un aplauso para ella. Es mentira, es verdad. Es verdad, está ahí. El resto os lleváis un boli, un boli, que ellos que también viene además color corporativo de la profesión. Y ahora sí que sí, muchas gracias a los que habéis estado en el otro lado del episodio. Es momento de apagar los micrófonos, es momento de echar cierre del podcast y como siempre digo, que seáis muy felices, amantes del trabajo social.